Hola, me llamo Ethan Myers y tengo 24 años. Vivo solo en una pequeña casa de 2 dormitorios a las afueras de Southtown, Connecticut, una ciudad tan tranquila que se puede oír el murmullo del río cuando el viento sopla en la dirección adecuada. La casa solía pertenecer a mi abuelo. Me la dejó cuando falleció hace 4 años, justo después de que dejara la universidad y me diera cuenta de que no estaba hecho para las aulas ni los préstamos estudiantiles. No tiene nada de especial. Es azul descolorido, con un porche que parece quejarse y una cocina donde el linóleo se curva en las esquinas. Pero es mía, pagada con los últimos ahorros de mi abuelo. Y eso es más de lo que pueden decir la mayoría de las personas de mi edad. Me gano la vida haciendo cualquier reparación que sea necesaria, principalmente fontanería. Grifos que gotean, tuberías reventadas, algún que otro inodoro atascado en alguna de las viejas casas coloniales del centro. En los días tranquilos, cambio las lámparas de la señora Glatus, mi vecina, o llevo basura al vertedero a quien me da propina en efectivo. Es un trabajo honrado que mantiene mis manos ocupadas y mi mente alejada de cosas que prefiero olvidar. Mi madre vive a 3 estados de distancia con su nuevo marido. Hablamos en los cumpleaños y nos enviamos mensajes de vez en cuando. No he sabido nada de mi padre desde que se perdió mi graduación del instituto. La única relación estable que he tenido en años terminó cuando mi ex, Jenna, decidió que un chico sin un plan a 5 años no valía el alquiler de su nuevo apartamento. Dejó la llave en la encimera y una nota que decía, necesito algo más que potencial. No la culpé. Todavía tengo la llave en un cajón junto a una pila de facturas de tarjeta de crédito sin pagar. Voy pagando $20 cada vez. La mayoría de las noches llego a casa, caliento lo que hay en la nevera y me duermo con el sonido de las reposiciones nocturnas. La casa parece más grande cuando está vacía, pero me he acostumbrado al silencio. Es predecible, seguro. Todo eso cambió un jueves a finales de octubre, cuando el cielo se abrió y se negó a cerrarse. Estaba a mitad de una cerveza viendo un viejo episodio de The Office cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Número desconocido. Casi lo dejo pasar al buzón de voz, pero el identificador de llamadas decía, Southtown Towers, ático, edificio de lujo de nueva construcción. El tipo de lugar donde los residentes pagan más por las vistas de lo que yo gano en un mes. Descolgué. Hola. Hola, soy Marianne Hart, del 12B. Tengo una gotera detrás del sofá. Está empeorando. ¿Puede venir esta noche? Su voz era tranquila, seca, como la de alguien acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedezca. Miré el reloj, eran las 9:47 p.m., y por la ventana vi la lluvia golpeando la calle. Normalmente, le habría dicho que llamara al día siguiente, pero era difícil ignorar la desesperación que se escondía bajo su cortesía. Dame 20 minutos, le dije. Cogí mi caja de herramientas, me puse una sudadera con capucha y conduje a través de cortinas de agua que convertían el parabrisas en una imagen borrosa. Las torres del sur se alzaban al final de Maple Street, todo cristal y acero brillando como una nave espacial contra la tormenta. El portero me hizo pasar sin decir nada. Supongo que un tipo con una caja de herramientas y zapatillas empapadas no parece una gran amenaza. El trayecto en ascensor hasta la 12ª planta fue silencioso, salvo por el zumbido del motor y el goteo del agua de lluvia de mi pelo sobre el suelo de mármol. Cuando la puerta se abrió, entré en un pasillo que olía a pintura nueva y dinero. El apartamento 12B estaba al final, con la puerta ya entreabierta. Llamé una vez. «Fontanero, adelante». Marianne Hart estaba de pie en el vestíbulo, con los brazos cruzados y todavía con el traje gris oscuro que probablemente había llevado a la reunión que le había arruinado el día. Llevaba el pelo recogido en un moño severo, del que se escapaban algunos mechones como si se hubieran rendido. Era más alta de lo que esperaba, quizá 1,75 con tacones bajos, y, aunque estaba agotada, se comportaba como alguien que nunca había tenido que pedir nada 2 veces. Excepto esta noche. Está detrás del sofá, dijo, girándose sin esperar a que me presentara. No te molestaré. La seguí al salón. El apartamento era enorme, con ventanas de suelo a techo y vistas al río que probablemente costaban más que mi casa.
pero estaba vacío, más allá de la falta de muebles. No había fotos en las paredes, ni libros en las estanterías, ni cojines, ni velas, ni ninguno de esos pequeños desórdenes que dejan las personas cuando realmente viven en un lugar. Solo un sofá de cuero, una mesa de centro de cristal y una botella de vino tinto medio vacía junto a una copa. La fuga estaba exactamente donde ella había colocado un goteo constante desde la tubería que alimentaba el radiador, acumulándose en el suelo de madera. Dejé mi caja de herramientas, me arremangué y me puse a trabajar. Ella se quedó al otro lado de la habitación, sentada en un taburete de la isla de la cocina, mirando su teléfono como si fuera a morderla. Cada pocos minutos lo deslizaba, suspiraba y lo volvía a dejar. Yo mantuve la cabeza baja, concentrado en la tubería. El silencio se prolongó, solo roto por la lluvia contra las ventanas y el ocasional tintineo de mi llave inglesa. Cuando apreté la última junta y dejó de gotear, me levanté, me limpié las manos con un trapo y carraspeé. Todo listo. Debería aguantar. Ella levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero ahora secos. Gracias. Te lo pagaré por Venmo. No hay prisa. Volví a mirar a mi alrededor. No pude evitarlo. Bonito lugar. Debe de ser muy tranquilo aquí arriba. Demasiado tranquilo, dijo tan suavemente que casi no lo oigo. Debería haberme ido entonces. Cogí mis herramientas, asentí con la cabeza y desaparecí en el ascensor. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la forma en que las palabras flotaban en el aire como si llevaran años esperando a ser pronunciadas, me hizo quedarme. ¿Vives sola?, le pregunté. Ella soltó una breve y amarga risa. Desde la semana pasada, sí. La lluvia golpeaba con más fuerza contra el cristal. No sé por qué lo dije. Quizás fue por el olor a vino en su aliento, o porque el apartamento parecía un museo que nadie visitaba. Quizás solo estaba cansado de mis propias habitaciones vacías. Bueno, si alguna vez te pareces demasiado grande, siempre puedes quedarte en mi casa. Es pequeña, el porche tiene goteras y el perro del vecino ladra a las 3, pero al menos alguien te responde. Lo dije en broma, una frase tonta para romper el hielo. Incluso me reí de forma incómoda y demasiado fuerte en ese espacio estéril. Ella no se rió, solo me miró con una expresión que no supe descifrar. Luego asintió con la cabeza una vez, como si lo estuviera archivando. Recogí mis cosas, le di mi tarjeta por si la tubería volvía a fallar, y me fui. El trayecto en ascensor hacia abajo me pareció más largo que el de subida. Cuando llegué a casa empapado y temblando, ya había olvidado la conversación, o al menos lo había intentado. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de unos golpes. Eran las 6:40 am. La lluvia había amainado y se había convertido en una llovizna grisácea que se filtraba a través de las cortinas. Me acerqué a la puerta en calzoncillos y una camiseta vieja, esperando encontrarme a la señora Gladys con otra cazuela o una queja sobre su triturador de basura. En cambio, Marian Hart estaba en mi porche, empapada, con una pequeña maleta negra a sus pies. Llevaba el pelo suelto, con mechones húmedos pegados a las mejillas. Vestía vaqueros y un jersey color crema que había visto días mejores. Tenía los ojos muy abiertos, decididos y un poco aterrados. «Tu oferta», dijo con voz firme, a pesar del temblor de sus manos. «¿Sigue en pie?». La miré fijamente, todavía medio dormido, con la lluvia goteando desde los aleros sobre mis pies descalzos. «¿Qué?». Tragó saliva. «No tengo ningún otro sitio donde ir». Me quedé allí, en la puerta, descalzo y parpadeando, tratando de procesar la imagen de Marian Hart, la reina del ático, todavía empapada por la lluvia en mi porche destartalado, con una maleta que probablemente costaba más que mi camioneta. El aire de la mañana olía a hojas mojadas y a café procedente de algún lugar de la manzana. Ella cambió el peso de su cuerpo y el asa de la maleta crujió bajo su agarre. «Entra antes de que cojas una neumonía», murmuré, apartándome. Dudó solo un segundo y luego cruzó el umbral. Las tablas del suelo crujieron bajo sus botas, que parecían no haber visto barro hasta ese día. Cerré la puerta detrás de ella y encendí la luz de la cocina.
La bombilla parpadeó una vez y luego se estabilizó, proyectando un resplandor cálido y desigual sobre el desorden. De repente, deseé haber limpiado los envases de comida para llevar de ayer, la pila de facturas sobre el sofá, con su abolladura permanente donde dormía casi todas las noches. Marianne dejó la maleta con cuidado, como si temiera que pudiera dañar el suelo. Observó la habitación, las sillas desparejadas, el viejo radiador que silbaba en la esquina, la única foto enmarcada del abuelo y yo en el lago cuando yo tenía 12 años. Su mirada se detuvo en la foto más tiempo que en el resto. «Puedo pagar el alquiler», dijo, sacando un sobre del bolsillo de su abrigo. 3 semanas en efectivo. Es todo lo que necesito. Tranquilidad, un lugar para pensar. Me froté la nuca, todavía medio convencido de que era un sueño. «No tienes por qué», insisto. Dejó el sobre la encimera. 5 billetes nuevos de 100. Más de lo que yo ganaba en una buena semana. «No estoy aquí por caridad». Quería discutir, pero la mirada en sus ojos, firme, casi desafiante, me detuvo. «Está bien. Las habitaciones de invitados están al final del pasillo. Son básicas». Ella asintió, tomó la maleta y desapareció tras la esquina. Oí el clic de la puerta al cerrarse y luego nada. Ni pasos, ni desempaquetar, solo el suave golpeteo de la lluvia sobre el techo. Esa primera semana fuimos fantasmas en la misma casa. Me iba antes del amanecer a trabajar, al lavavajillas de la señora Lang, a la trampa de grasa de la panadería, a un alquiler en Elm Street con un inodoro que no dejaba de funcionar. Volvía a casa después del anochecer con las botas cubiertas de barro y encontraba la luz de la cocina encendida y un plato cubierto con papel de aluminio en la estufa. Pollo y arroz, lasaña. Una vez, un filete tan perfectamente dorado que casi lloro. Sin nota, solo comida. Marianne se quedaba en su habitación la mayor parte del tiempo. Oía la ducha a horas intempestivas, el crujir del suelo cuando caminaba de un lado a otro. A veces la veía por la rendija de la puerta, acurrucada en la cama con un libro, con el pelo suelto, llevando una de mis viejas camisas de franela porque toda su ropa era solo de limpieza en seco. Parecía más pequeña sin el traje. No hablábamos, no realmente. Un buenos días si nos cruzábamos en el pasillo. Un gracias por la comida, murmurado mientras tomábamos café. Dormía en el sofá con la manta subida hasta la barbilla, fingiendo que el nudo en la garganta era solo por la corriente. Pero la casa empezó a cambiar. Una mañana, bajé las escaleras y encontré la pila de facturas cuidadosamente apiladas y sujetas con una goma elástica. Las cajas de comida para llevar habían desaparecido. El fregadero brillaba. Abrí la nevera y vi comida. Comida de verdad. Huevos, leche, una bolsa de manzanas. Un pack de 6 de la IPA que me gustaba. No había ninguna nota. Esa noche llamé a su puerta, la abrió entrecerrando los ojos, recelosa. «No tienes que limpiar lo que ensucio», le dije. «Lo sé». Hizo una pausa. «Me ayuda a pensar». Asentí, sin saber muy bien qué decir. «La franela te queda muy bien». Bajó la mirada con las mejillas sonrosadas. Estaba en la secadora. «Quédatela». Cerró la puerta. Me quedé allí mucho tiempo, escuchando la lluvia. La segunda semana, el silencio empezó a romperse. Una tarde llegué a casa y me recibió el olor a ajo y romero. Marianne estaba en la cocina, con las mangas remangadas, removiendo algo en la sartén de hierro fundido de mi abuela. Llevaba el pelo suelto y las puntas rizadas por el vapor. No se giró cuando entré. «Espero que tengas hambre», dijo. «He hecho demasiado». Dejé mi caja de herramientas junto a la puerta. «Estoy hambriento». Comimos en la mesa con platos de verdad, no de papel. Había encontrado las servilletas buenas, las que guardaba para acción de gracias. El pollo estaba tierno y las patatas crujientes. No hablamos mucho, pero ya no era incómodo. Era fácil. Después de cenar, ella lavó los platos y yo los sequé. Nuestras manos rozaron un plato. Ninguno de los dos se apartó. «Cantas cuando crees que nadie te escucha», dije, rompiendo el silencio. Ella se quedó paralizada con la esponja en medio del fregado. «¿Has oído ese éxito de Fleetwood Mac? Tienes buena voz». Ella se rió suavemente, sorprendida. «Hace años que no canto.
Esa noche, la volví a oír a través de la pared. No muy alto, solo lo suficiente para que se oyera. Me tumbé en el sofá, con los ojos abiertos, escuchando las notas flotar como humo. La tercera semana, la casa parecía diferente, más cálida. El radiador seguía silbando, pero el aire no era tan cortante. Llegué a casa y encontré la estantería rota del pasillo perfectamente arreglada, con los tornillos bien apretados. Marianne estaba de rodillas, con la caja de herramientas abierta y el pelo recogido con uno de mis pañuelos. No tenías por qué, empecé a decir. Estaba torcido, dijo, sin levantar la vista. Pero no pude soportarlo. Me agaché a su lado. Eres buena con las manos. Solías construir prototipos de muebles antes de las salas de juntas. Apretó un tornillo. Memoria muscular. La observé trabajar. La forma en que fruncía el ceño concentrada. La forma en que sus dedos se movían con precisión. Ya no era la mujer del ático. Estaba aquí. Esa noche, volví a llamar a su puerta. Esta vez la abrió del todo, apoyándose en el marco. ¿Por qué vienes aquí realmente?, le pregunté. Podrías haber ido a cualquier sitio, a un hotel, a casa de un amigo. Me miró durante un largo rato. Porque fuiste amable sin conocer mi historial. No me preguntaste quién era antes. Tragué saliva. ¿Y quién eres ahora? Ella sonrió levemente, sin saber muy bien qué responder. Asentí. Tómate tu tiempo. Cerró la puerta. Me quedé allí, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas, como si quisiera salir. A la mañana siguiente encontré una nota en la encimera. No era un sobre, solo un post-it pegado en la cafetera. Gracias por la tranquilidad, M. Lo pegué en la nevera, justo al lado de la foto del abuelo y yo. Las 3 semanas se convirtieron en un mes sin que ninguno de los dos dijera nada al respecto. El sobre con el dinero permaneció intacto en la encimera, empujado detrás de la caja de cereales como una reliquia que ambos habíamos olvidado. Marianne siguió cocinando y yo seguí comiendo. La casa olía a ajo y a tiempo la mayoría de las noches, y el silbido del radiador se convirtió en música de fondo en lugar de una queja. Dejé de dormir en el sofá alrededor de la quinta semana. La puerta de la habitación de invitados permanecía entreabierta y yo había empezado a dejar mis botas en el pasillo en lugar de junto a la puerta. Pequeños cambios, nada dramático, solo la lenta erosión de los límites que ninguno de los dos había nombrado. Un martes de noviembre llegué a casa y encontré la lámpara del salón recableada. La vieja lámpara de latón que el abuelo juraba que era vintage, pero que en realidad solo parpadeaba como una luciérnaga moribunda. Marianne estaba en el suelo con las piernas cruzadas, rodeada de pelacables y cinta aislante. No levantó la vista cuando entré. Pensé que acabarías fundiendo un fusible, dijo, enroscando una tapa en un cable nuevo. Esto era un peligro de incendio. Dejé caer las llaves en el cuenco, pero no tenías por qué hacerlo. Yo quería hacerlo. Encendió la lámpara. Una luz constante y cálida llenó la habitación. Mejor. Me quedé allí observándola guardar las herramientas con la misma precisión con la que removía la salsa. Tenía las manos manchadas de polvo de cobre, las uñas cortas y limpias. En algún momento de octubre había dejado de llevar los pendientes de diamantes. Ahora sus orejas estaban desnudas, con pequeños aros de oro que reflejaban la luz cuando se movía. Esa noche comimos pastel de carne y vimos Before Sunrise en el viejo reproductor de DVD que había rescatado de la basura. Se sentó en el sofá, con las piernas recogidas bajo el plato, apoyadas en las rodillas. A mitad de la película, Jesse y Celine empezaron a discutir sobre el tiempo, y Marianne se echó a reír. Se rió de verdad. Echó la cabeza hacia atrás y el sonido rebotó en las paredes. ¿Qué le pregunté? Nada. Solo que solía verla en las salas de juntas entre reuniones, sin sonido y con subtítulos. Se limpió la boca con una servilleta. Nunca pensé que comería pastel en un plato de papel mientras la veía. Sonreí. Bienvenida al otro lado. Ella me miró y entonces vi algo suave en sus ojos. No está tan mal. A la mañana siguiente, encontré la alfombra del pasillo colocada de nuevo, la que había estado torcida desde que me mudé. Incluso había aspirado los bordes. No dije nada.
Solo le serví café antes de irme a trabajar al pueblo de al lado. Los hábitos se acumularon como la nieve contra las ventanas. Empezó a dejar la puerta del baño abierta cuando se duchaba, y el vapor se extendía por el pasillo, mezclando el ligero aroma de su jabón de lavanda con el del limpiador de pino que yo usaba para los suelos. Me sorprendía a mí mismo deteniéndome fuera, escuchando el agua, y luego sacudía la cabeza y seguía adelante. Dejaba sus libros en la mesa de centro, revistas de diseño, una copia con las esquinas dobladas de La arquitectura de la felicidad, una novela con el lomo roto. Dejé mis guantes de trabajo sobre el radiador para que se secaran. Ella los trasladó al gancho junto a la puerta sin decir nada. Un sábado, el ventilador del techo de la cocina dejó de funcionar. Hizo ruido, se tambaleó y luego se detuvo en seco en medio de un giro. Yo estaba en una escalera con un destornillador cuando ella entró con los brazos llenos de bolsas de la compra. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Sujeta la escalera. Dejó las bolsas en el suelo, se quitó los zapatos y sujetó el marco de aluminio. Sus manos eran firmes, frías contra el metal. Desatornillé la carcasa del motor y el polvo cayó como nieve sucia. ¿Sabes?, me dijo mirándome. Una vez despedí a un vicepresidente por no cumplir el plazo de entrega de un prototipo de ventilador. Nos costó 6 cifras. Resoplé. Espero que este sea más barato. Ella sonrió. Sin duda. Lo volvimos a poner en marcha en 20 minutos. Me pasó las herramientas sin que se lo pidiera, anticipándose a cada movimiento. Cuando las aspas cobraron vida, aplaudió una vez, con entusiasmo, encantada. Bajé y nuestros hombros se rozaron. Ninguno de los dos se apartó. Esa noche, ella cocinó rato auténtico. 40 minutos removiendo nuestro arroz boreo con vino blanco de una botella que había encontrado en el fondo de mi despensa. Comimos en la mesa con velas que sacó de un cajón y que parpadeaban entre nosotros. El ventilador giraba perezosamente sobre nuestras cabezas, empujando el aire cálido en lentos círculos. Me habló de su exmarido. No toda la historia, solo fragmentos. Cómo le había pedido matrimonio en un restaurante con un cuarteto de cuerda. Cómo había dejado de mirarla durante las reuniones de la junta directiva. Cómo la última vez que hablaron, él le había dicho, ya no eres la mujer con la que me casé. Como si fuera culpa suya haber cambiado. Le hablé de Jenna, de la nota, de la llave, de cómo me senté en el porche después de que ella se marchara, mirando fijamente la entrada vacía hasta que salió el sol. No lloramos, no nos abrazamos, solo nos sentamos allí, con el ventilador zumbando y las velas consumiéndose. Más tarde, bajamos al río. El camino estaba resbaladizo por las hojas, el agua negra y cristalina bajo las luces de la calle. Llevaba mi vieja chaqueta vaquera. Le quedaba grande, con las mangas enrolladas 3 veces. No nos cogimos de la mano, pero nuestros brazos se balanceaban al ritmo de los nudillos, rozándose cada pocos pasos. Se detuvo en el banco junto al viejo molino. Solía correr aquí, dijo, antes del divorcio, 8 kilómetros cada mañana. Pensaba que si seguía moviéndome, nada podría atraparme. Me senté a su lado. Y ahora estoy quieta. Ella me miró y no parece que vaya a caer. Me acerqué y le quité una hoja del pelo. Ella se inclinó ligeramente hacia mí. Su mano encontró la mía en el banco y nuestros dedos se entrelazaron sin vacilar. Nos quedamos así hasta que el frío se coló entre nuestra ropa. De vuelta a casa preparó chocolate caliente. Chocolate auténtico, leche, chocolate, una pizca de chile. Lo bebimos en el porche, envueltos en la misma manta. Había dejado de llover. El aire olía limpio y fresco. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Yo no me moví. Dentro de la casa se notaba un cambio. Las paredes tenían ahora historias. La mesa de la cocina tenía marcas de sus cuchillos. El pasillo olía a su jabón y a mi serrín. La puerta de la habitación de invitados permanecía abierta. Mis botas estaban en el pasillo. El sobre con el dinero seguía en la encimera, pero ninguno de los dos volvió a mencionar las 3 semanas. Una noche, llegué a casa y la encontré dormida en el sofá, con un libro abierto sobre el pecho. La lámpara proyectaba un suave círculo de luz sobre las líneas de su rostro,
con la boca ligeramente abierta. Me quedé allí más tiempo del que debí, observando el subir y bajar de su respiración. Luego cogí la manta del sillón, se la puse encima y apagué la luz. Se movió. Ethan, vuelve a dormirte. No lo hizo. Se sentó, con el pelo pesado sobre los ojos. Quédate. Dudé, y luego me senté en el extremo opuesto del sofá. Acercó su cabeza a mi muslo como si fuera lo más natural del mundo. Apoyé mi mano en su hombro, trazando el borde de la franela con el pulgar. No hablamos. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa se calmó a nuestro alrededor. En algún momento entre el chocolate caliente y el silencio, las esquinas de la casa dejaron de parecer mías. Parecían nuestras. Cuando llegó diciembre, el pueblo empezó a darse cuenta. Los rumores en Southtown viajaban más rápido que el río después del deshielo. Y una mujer como Marianne Tall, pulida, conduciendo un Audi plateado que desentonaba en mi entrada de grava, no pasaba desapercibida. La señora Gladys me acorraló una mañana junto al buzón, con los rulos todavía puestos a pesar de la hora. ¿Es tu novia, Ethan? ¿La del coche de lujo? Yo rebusqué entre el correo basura. Solo es una amiga que alquila la habitación libre. Ella levantó una ceja tan alto que casi le tocaba la línea del cabello. Las amigas no cocinan todas las noches y arreglan la luz del porche. Murmuré algo sobre descuentos en fontanería y escapé al interior. Marianne estaba en la mesa de la cocina con el portátil abierto, escribiendo frenéticamente. Levantó la vista cuando cerré la puerta con más fuerza de la que pretendía. ¿Todo bien, vecinos? Dije, dejando caer el correo. ¿Creen que eres mi novia, mamá? Ella se rió brevemente, sorprendida. Déjalos, mantiene alejados a los testigos de Jehová. Pero las preguntas siguieron llegando. En la ferretería, el señor Patel me preguntó si me estaba estableciendo. En la cafetería, la camarera deslizó una tortita extra en mi plato y me guiñó un ojo. Para la señora de la casa. Dejé de corregirlos. Era más fácil que explicar algo para lo que no tenía palabras. A Marianne no parecía importarle. Había empezado a llevar mis sudaderas con capucha al supermercado, con el pelo recogido en un moño desordenado y sin maquillaje. Saludaba a la señora Gladys como si fueran viejas amigas. Incluso ayudó al señor Patel a llevar mantillo a su camioneta una tarde. Las mangas enrolladas le ensuciaron las uñas. El pueblo no sabía qué pensar de ella, pero les gustaba de todos modos. Dentro de la casa, las líneas se difuminaban aún más. Su cepillo de dientes estaba junto al mío. Su abrigo colgaba del gancho junto a la puerta. La cama de la habitación de invitados seguía hecha, pero hacía semanas que no dormía en ella. No hablábamos de ello. Simplemente nos movíamos como planetas ajustando su órbita sin notar la gravedad. Entonces llegó la llamada. Era un martes, gris y frío. Estaba debajo del fregadero de la panadería, con los codos hundidos en grasa, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré. Volvió a vibrar una y otra vez. Cuando finalmente salí, con las manos negras, había 7 llamadas perdidas de un número desconocido en el buzón de voz. Lo puse en altavoz mientras me limpiaba las manos con un trapo. Señora Hart, soy Victor Lang, de la Junta Directiva. Tenemos que hablar de su dimisión. Los accionistas están preocupados. Su ausencia está afectando a la moral. Estamos dispuestos a ofrecerle su antiguo puesto, plena autoridad, mayor participación en el capital, pero necesitamos que vuelva a la ciudad ahora mismo. Llámeme. Me quedé mirando el teléfono. Marianne estaba en el salón, acurrucada en el sofá con un libro que no había terminado. Esa noche no cocinó. En su lugar, caminaba de un lado a otro con el teléfono en la oreja, con voz baja y aguda. Capté fragmentos de imagen, óptica, responsabilidad. Cuando colgó, se quedó de pie junto a la ventana mirando al río como si éste pudiera darle respuestas. «Quieren que vuelva», dijo finalmente. «Mañana. Reunión de emergencia». Asentí con la garganta apretada. «¿Qué quieres?». No respondió. Solo apagó la luz y se fue a la cama. En mi cama, pero ella mirando hacia la pared. Se había ido antes de que yo me despertara. Pasé el día en piloto automático. Arreglé una caldera en un sótano que olía a mojo.
Reemplacé un grifo para una pareja que discutía sobre el color. Conduje a casa con la radio apagada, el silencio más fuerte que el motor. La casa estaba a oscuras cuando llegué. Sin luces, sin olor a ajo, solo el radiador silbando como si se burlara de mí. Me senté en los escalones del porche, fumé un cigarrillo que no quería y esperé. El reloj pasó de medianoche. Uno no será más de dos. No dormí. A las 3:17 am, los faros iluminaron el camino de entrada. El Audi entró lentamente, con los neumáticos crujiendo la grava. Marianne salió, con los tacones en una mano y el pelo suelto y revuelto. Parecía agotada, como si hubiera envejecido un año y un día. Me levanté. ¿Cómo te ha ido? Dejó caer los zapatos junto a la puerta. Me lo ofrecieron todo. Una oficina en esquina, 7 cifras, un chofer. Ella se rió con amargura. Dijeron que vivir aquí era un comportamiento errático, que estaba tirando por la borda mi legado. Tragué saliva y ella me miró de verdad. Les dije que lo pensaría. 48 horas. El aire entre nosotros crepitaba. Quería decirle que se quedara. Quería decirle que no lo hiciera. Quería decir algo que no fuera patético. En cambio, entré, cogí 2 cervezas de la nevera y le di una. Bebimos en el porche, con el frío calándonos hasta los huesos. Ella se apoyó en la barandilla con la botella colgando de sus dedos. Solía pensar que el éxito era un marcador, dijo. Títulos, cotizaciones bursátiles, aplausos. Dio un sorbo. Ahora creo que es esto. Señaló la casa oscura, el río, pero no sé cómo ser esta persona a tiempo completo. Asentí. No tienes que decidirlo esta noche. Se volvió hacia mí, con los ojos húmedos pero firmes. Si me voy, me odiarás. Dejé mi cerveza. Odiaré el silencio. Ella soltó una risa entrecortada. Echaré de menos cómo dejas tus botas en el pasillo, el café que preparas demasiado fuerte y cómo tarareas cuando crees que nadie te escucha. Me acerqué. Entonces quédate. Ella negó con la cabeza. No es tan sencillo. Nos quedamos allí, a pocos centímetros de distancia, con un espacio entre nosotros más denso que el río. Ella extendió la mano, me tocó la mejilla con el pulgar y me acarició la barba incipiente con los dedos fríos. Luego bajó la mano. Tengo que hacer las maletas, dijo. La ayudé. Doblé sus jerseys, cerré la cremallera de su maleta y la llevé hasta la puerta. Cada movimiento parecía una cuenta atrás. Esa noche cenamos en silencio. Las sobras de lasaña fría. Ella picaba un poco. Yo empujaba la mía por el plato. Cuando terminamos de cenar, se quedó en el pasillo con la maleta a sus pies. Debería irme, dijo. Asentí. Conduce con cuidado. Abrió la puerta y se detuvo. Se dio la vuelta. Ethan, sí. Si vuelvo, ¿seguirás aquí? La miré. La miré de verdad. La mujer que había arreglado mi lámpara, me había cocinado, había dormido en mi cama sin pedir permiso. La mujer que había hecho que mi casa se sintiera como un hogar. ¿A dónde iba a ir?, le dije. Ella sonrió con tristeza y salió a la oscuridad. No dormí. Me senté en el porche hasta que el cielo se volvió gris y la niebla del río se elevó como fantasmas. A la mañana siguiente, me fui antes de que saliera el sol. El aire era cortante, ese tipo de frío que se te mete bajo la piel y se queda ahí. Tenía un trabajo en el viejo molino, sustituyendo tuberías oxidadas en el sótano. Así que metí mis herramientas en la camioneta y me fui sin mirar atrás. La casa parecía demasiado tranquila. La luz del porche seguía encendida desde la noche anterior. No la apagué. El día se hizo eterno. Me arrastré entre telarañas y la mente entumecida de Sludge Hands, reviviendo la imagen del rostro de Moran en la puerta, su maleta. La forma en que había dicho mi nombre, como una pregunta cuya respuesta ya sabía. Al mediodía le había respondido mal al capataz sin motivo alguno. A las 3 se me cayó una llave inglesa en un charco y no me molesté en recogerla. Llegué a casa poco después de las 6. El cielo tenía el color de la pizarra mojada. El río se estaba volviendo marrón y rápido. El Audi no estaba en la entrada. La luz del porche estaba apagada. Me quedé sentado en la camioneta durante un largo minuto, con las llaves en la mano,
mirando el espacio vacío donde debería haber estado su coche. Luego entré en casa. La casa no olía a nada, ni a ajo, ni a café, ni a lavanda. El sobre con el dinero había desaparecido de la encimera. La nota con su letra, el gracias por la tranquilidad, seguía en la nevera, pero la esquina estaba doblada. Abrí la nevera por costumbre. Sus manzanas seguían allí, empezando a ponerse marrones. La hipa había desaparecido. Caminé por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados estaba abierta. La cama estaba hecha con las esquinas bien ajustadas, como en un hotel. Sus libros habían desaparecido. La camisa de franela que había llevado puesta estaba doblada sobre la silla, con las mangas bien planchadas. La cogí y la acerqué a mi cara. Olía a su jabón y a mi detergente. La volví a dejar en su sitio. En la mesa de la cocina había una nota, no un post-it, una hoja entera doblada por la mitad. Ethan, he cogido el tren de las 6 de la mañana. La reunión de la junta es a las 9. Aún no sé qué voy a decir. Gracias por la luz del porche. M. La leí 3 veces. Luego la doblé, la guardé en el bolsillo y fui al porche. Me senté en los escalones donde habíamos tomado chocolate caliente. El río rugía esa noche, corriendo sobre las rocas como si tuviera un destino que alcanzar. No lloré. No caminé de un lado a otro. Solo me senté allí, con las manos en el regazo, mirando la oscuridad. El frío se apoderó de mí, pero no me moví. Pasaron las horas, quizás. Las luces de la calle zumbaban. Un perro ladró al final de la manzana. Pensé en la primera noche que cocinó, en cómo quemó el ajo y se rió como si fuera el mejor error que había cometido nunca. Pensé en cómo había arreglado el ventilador, en cómo sus manos se movían como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Pensé en la noche en que se había quedado dormida sobre mi muslo, con su respiración suave contra mis vaqueros. Pensé en el espacio que había dejado, no solo en la casa, sino en mí. Debí de quedarme dormida, porque lo siguiente que supe es que la luz del porche parpadeó. Parpadeé, entrecerré los ojos. El Audi había vuelto, aparcado torcido, como si ella hubiera frenado demasiado rápido. Se abrió la puerta del conductor. Marianne salió. Sin tacones, sin traje, solo vaqueros, mi vieja chaqueta vaquera, el pelo suelto y revuelto. Llevaba una bolsa de papel en una mano y una llave en la otra. Me miró, con los ojos rojos pero claros. No pude hacerlo, dijo. Me levanté. No fui a la reunión. Subió los escalones lentamente. Llegué a la estación, compré un billet, me quedé en el andén y entonces pensé en cómo dejas la cafetera medio llena para que no tenga que prepararlo por la mañana. Y en cómo tarareas cuando arreglas algo. Y en cómo esta casa huele a serrín y a tiempo y a hogar. Se detuvo delante de mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las lágrimas en sus mejillas, tan cerca que podía oler la lluvia en su chaqueta. Llamé a Víctor desde el andén, dijo. Le dije que había terminado. No dimito, he terminado. Que se queden con la oficina de la esquina. Yo me quedo con esto. Levantó la llave. Mi llave de repuesto, la que le había dado la primera semana. Medio en broma. La cogí. Me temblaba la mano. ¿Estás segura? Le pregunté. Ella asintió. Nunca he estado más segura de nada. Di un paso adelante y la rodeé con mis brazos por la cintura, como aquella noche en la cocina. Pero esta vez ella se recostó completamente contra mí. Su cabeza encajaba debajo de mi barbilla. Sus manos cubrían las mías. Dentro de la casa, todo despertaba. El radiador silbaba. La nevera zumbaba. La luz del porche chirriaba como si estuviera feliz de volver a encenderse. Ella se giró entre mis brazos y me miró. No se me da bien esto, dijo. En quedarme, en elegir el desorden en lugar de la perfección. Yo tampoco, dije. Ella sonrió, una pequeña sonrisa. Entonces lo resolveremos juntos. Nos quedamos allí de pie mucho tiempo. El río seguía fluyendo. El frío seguía siendo intenso. Pero el espacio entre nosotros había desaparecido. Más tarde, ella cocinó huevos, se puso mi camiseta, quemó las tostadas y se rió cuando raspé el negro con un cuchillo. Comimos en la mesa con las rodillas tocándose debajo. El ventilador giraba sobre nuestras cabezas. La casa olía a mantequilla, café y lluvia. No hablamos de para siempre. No hicimos promesas.
No era necesario. La maleta se quedó en el pasillo, sin deshacer. La camisa de franela se quedó en la silla. La nota adhesiva se quedó en la nevera. Algunas noches seguimos paseando hasta el río. Algunas mañanas sigo dejando la cafetera medio llena. Algunas tardes ella sigue cantando cuando cree que no la escucho. El pueblo sigue hablando. La señora Gladys sigue haciendo preguntas. La junta sigue enviando correos electrónicos que Marianne borra sin leer. Pero la casa es cálida. La luz del porche permanece encendida. Y cada mañana me despierto con el sonido de la llave de otra persona en la puerta. No porque nos hayamos arreglado el uno al otro, sino porque elegimos permanecer rotos juntos y eso fue suficiente.